Buen día, mi nombre es Isis Alvarado, integrante del grupo F de la clase de mercantil especial con el abogado Marvin Espinal. Eh, Voy a hablarles de lo que son los contratos mercantiles. Dice que los contratos mercantiles es un contrato o un acuerdo privado oral escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser cumplidos. Es un acuerdo de voluntades que se genera entre dos, perdón, o más personas. Eh, Esto genera derechos, obligaciones para las partes que se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntades destinadas a arreglar sus derechos. Doctrinalmente ha sido definido como un acto jurídico bilateral o multilateral porque intervienen dos o más personas, a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en crear derechos y obligaciones. A diferencia de otros actos, eh, están destinados a modificar o a extinguir derechos y obligaciones, como las convenciones. También se denomina contrato el documento que recoge las condiciones de dicho acto jurídico. Las partes en un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay dos polos o dos extremos de la relación jurídica obligacional. Cada polo puede estar constituido por más de una persona, revistiendo la calidad de parte. El contrato en general tiene una connotación primordial y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es producir efectos jurídicos. Es un acto jurídico bilateral destinado a originar voluntades entre, como antes lo mencioné, entre las partes, sean dos o sean más. De estas partes nacen obligaciones, aunque el contrato esté destinado a producir efectos dentro del campo patrimonial, se dice que también puede producir en el campo moral. Eh, Tiene elementos y tales elementos son la capacidad, el consentimiento, el objetivo lícito y la causa lícita. Buenas noches, abogado, compañeros. Para seguir con la exposición, les hablaré acerca de la clasificación de los contratos en la legislación hondureña. Eh, Tenemos dos partes, tenemos los contratos típicos y los contratos atípicos. Unos están regulados por las legislaciones, por leyes, y otros son más flexibles conforme a su legislación. Bueno, vamos a hablar acerca de los contratos típicos. Son aquellos que están claramente regulados y definidos por las legislaciones vigentes, ¿verdad? Como se lo mencionaba, y su estructura y contenido están previstos en la ley. Dentro de los contratos típicos tenemos el contrato de trabajo, el de compraventa, el de arrendamiento y el de sociedad. El contrato de trabajo lo tenemos regulado en el Código de Trabajo. Establece la relación entre el trabajador bueno, entre el empleado y el empleador, ¿verdad? Especificando claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. Tenemos el contrato de compraventa también, que está regulado por el Código Civil. Este establece un acuerdo entre comprador y vendedor para la transferencia de una propiedad o de un bien, ya sea un vehículo, una casa, entre otros, ¿verdad? También tenemos el contrato de arrendamiento. Este también está regulado por el Código Civil. Este establece las condiciones bajo las cuales se arrienda un inmueble, ya sea para vivir en él, como un apartamento. Y tenemos el contrato de sociedad. Este lo regula el Código de Comercio
y se utiliza para formalizar la creación de una sociedad como mercantil entre dos o más personas con el objetivo de realizar actividades comerciales. Seguimos con los contratos atípicos. Son aquellos que están estrictamente regulados, perdón, bueno, están estrictamente regulados por la legislación, sino que no están regulados por la legislación, perdón, compañeros, sino que las partes son los que crean libremente sus normas, ¿verdad? Dentro de estos contratos atípicos tenemos lo que es el de comodato, el de franquicia, el de publicación y el de distribución. El de comodato es un préstamo de uso gratuito, ¿verdad? Como ya lo sabemos, donde una parte cede a otra el uso de bienes sin recibir un pago a cambio. El de franquicia, por otra parte, no lo tenemos legislado en Honduras y no existen normas específicas para este contrato de franquicia y las partes pueden acordar términos que les sean convenientes para ellos, ¿verdad? Entre sí. Y el de publicidad es un contrato específico entre una empresa y un tercero, ya sea para promoción de publicidad o de productos o servicios, ¿verdad? Que la empresa necesite. Y el de distribución son aquellos que entre una empresa y un producto de distribución que sea para la venta de estos mismos productos. Buenas noches, abogados, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de lo que es ¿verdad? El contrato de arrendamiento. Como todos sabemos, ¿verdad? Como futuros abogados, es primordial que un contrato sea por escrito, ¿verdad? Para que quede un antecedente. En este caso, vamos a explicar un poco de lo que es el de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento aquí en Honduras es un acuerdo entre dos partes en la que una cede el uso de un inmueble a cambio de un pago, como lo que decía nuestro compañero, ¿verdad? Ya sea una vivienda, un local comercial, cuartería, un vehículo, por decirlo así. Eh, hay también unas características, ¿verdad? Como les decía, el contrato debe de constar por escrito. Debe incluir los nombres del arrendador y el arrendatario, para que ya quede claro ahí quién es el encargado, ¿verdad? De este, por decirlo así, inmueble o mueble. Debe incluir el monto de lo que se va a pagar, ¿verdad? Lo que se estipuló ahí, por decirlo así, la mensualidad, el término del tiempo, cuánto se va a usar, ¿verdad? Ese bien mueble o inmueble. Debe incluir todas las modalidades del convenio. En este caso, vamos a poner un ejemplo de que voy a arrendarle eh, a una persona un apartamento, pero mi requisito es de que esa persona no tenga mascota. Entonces yo, antes de pactar con esta persona, debo de dejar estipulado eso ahí, ¿verdad? Para que a futuro no haya ningún malentendido. El contrato de arrendamiento en Honduras está regulado principalmente por el Código de Comercio, así como el Código Civil, dependiendo de la naturaleza del contrato, ¿verdad? Civil o comercial. El arrendamiento es el acuerdo mediante una persona y el arrendador se compromete a entregar otra cosa, ¿verdad? El uso del bien, ya sea un inmueble, mueble, por el tiempo determinado a cambio de una renta o alquiler. Algunas de las disposiciones, ¿verdad? Es la definición del contrato de arrendamiento. Por decirlo así, hasta cuándo se va a renovar o se va a cancelar este contrato. El Código de Comercio en Honduras, en su artículo 848, establece que el contrato de arrendamiento tiene por objeto la cesión del uso de un bien mueble o inmueble a cambio de una renta, como les decía. En este término se establece si se va a continuar
con ese contrato, en esa fecha límite se sabe si se va a continuar o se va a cancelar. Debe especificar todos los datos del arrendado. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso del apartamento, ¿verdad? Tengo que estipular ahí si el apartamento lo estoy alquilando con muebles, con equipo, refrigeradora, todo eso. Si va equipado o no va equipado. Así en el contrato ya se sabe. La otra parte también ya sabe, ¿verdad? Le voy a pedir, por ejemplo, por decirlo así, una renta un mes anticipado y el mes principal también, ya para que a futuro que quede todo claro, ¿verdad? Nosotros como abogados sabemos que por escrito es lo mejor que hay. Buenas noches, mi nombre es Carlos López, abogado, colegas, y a mí me toca exponerles lo que son los elementos esenciales del contrato. En los elementos encontramos lo que es el consentimiento, el objeto, el precio, el plazo. En esto vamos a definir brevemente el consentimiento, ya lo sabemos todos, que es el, el visto bueno, o sea, que ambos estén de acuerdo de suscribir un contrato. El objeto pues es el arrendar un bien inmueble o un bien mueble. Tiene que darse específicamente. El precio, pues lo que es la contraprestación que se va a obtener a cambio por el arrendamiento de este bien. El plazo, pues ya lo entendemos, es el tiempo en el cual va a tener vigencia el contrato. Obligaciones. Obligaciones del arrendador, debemos entender que son las siguientes. El arrendatario, pagar la renta estipulada en el contrato, es decir, el precio que se establece en el contrato. Conservar el bien en un buen estado, que debe de mantener como las reglas sociales lo establecen, no destruir la propiedad, darle el mantenimiento pertinente. Una tercera, como es usar el inmueble adecuadamente, pues eso mantener limpio el local, no destruir tuberías, sanitarios, ¿verdad? Otra más es cumplir con las normas del arrendador, o sea, ya en el contrato se estipula qué es lo que puede hacer el arrendatario y qué es lo que no puede hacer. En este caso, para poner un ejemplo, muchas veces se pone la prohibición de que el arrendatario no puede subarrendar esa propiedad. Y la otra es no realizar modificaciones sin autorización, es decir, como ejemplo, quitar una pared o cambiar un cielo falso. Y vamos con las obligaciones del arrendador. Esto específicamente solo es entregar el bien en óptimas condiciones para que pueda ser utilizado por el arrendatario. Ahora vamos a ir a lo siguiente, el registro del contrato. El registro es obligatorio, ya que está establecido en la ley de inquilinato, su artículo 23. Establece claramente que debe de registrarse tanto por el arrendatario o el arrendador. Y esto se debe de hacer en el registro en línea, que lo tiene el Poder Judicial, o si no, se registra en la DAI, en el Departamento Administrativo de Inquilinato, que lo podemos encontrar como una dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. De no inscribirse o registrarse en este contrato, se multará al arrendador al equivalente de un mes de arrendamiento. ¿Qué pasa si no lo inscriben? La ley no establece un plazo específico en la cual debe de inscribirse o registrarse este dicho contrato. Entonces, simple y sencillamente, cuando llega, si no lo ha inscrito, entonces automáticamente, pasado un año, perdón, le impondrán una multa.
Los plazos de desocupación. Podemos ver claramente que en la misma ley de inquilinato la podemos encontrar que habla sobre los 15 días para desocupar tras la finalización del contrato, si es un local comercial, 30 días para entregar el inmueble. Podemos avanzar, compañeros, gracias. Como conclusiones referente al tema del contrato de arrendamiento. Número 1, que garantiza los derechos y obligaciones de las partes contratantes, tanto el arrendador como el arrendatario. El arrendatario podemos observar que tiene la obligación de pagar la renta a tiempo, cuidar el inmueble y respetar las normas establecidas en el contrato. Otra conclusión es que existen tiempos específicos para la entrega del inmueble. Tras la finalización del contrato, ¿verdad? Evitando desalojos forzosos. Y como última conclusión, encontramos que es un contrato bien elaborado y registrado, brinda la protección a ambas partes y facilita la solución de disputas en caso de incumplimiento. Hasta aquí es la participación del grupo E.